Buenas, me presento, soy Giovanni Bautista. Mi equipo está conformado por Arturo Antonio y Osvaldo Amador. Nosotros le vamos a hablar sobre el tema de la razón. ¿Qué es la razón? La razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosas. La palabra razón proviene del latín ratio, rationis, que significa cálculo, razón o razonamiento. No obstante, el término razón puede tener varios significados. Todo depende de cómo sea empleada. La razón es el argumento que una persona alega para probar algo o persuadir a otra persona de sus argumentos. Asimismo, la razón es la causa determinante del proceder de una persona y de un hecho. Las características de la razón. La razón o inteligencia es una facultad característica exclusiva del hombre que consiste en pensar de forma reflexiva y lógica y mediante conceptos. La razón o pensamiento racional presenta las siguientes características. Es universal, es decir, todos los humanos tenemos razón. El método racional no es exclusivo de ninguna cultura o sociedad en particular, sino que es algo que comparten todos los miembros de la especie humana. Otra característica es sistemática. La razón procede de manera ordenada, analizando uno por uno cada fenómeno particular y posteriormente muestra las relaciones que guardan entre sí. La razón también es coherente. La racionalidad evita cometer contradicciones. Estas son propias del comportamiento irracional, es decir, predicar una cosa y actuar poniendo en práctica lo contrario. La razón aspira a construir un pensamiento bien ensamblado en el que ninguna de las ideas contradiga a cualquiera otras, pues así no haya dudas sobre lo que realmente afirma. Tipos de razón. Hay razón constituyente, racionante, constituida o racionada. La primera es la razón que se está formando, no necesariamente subjetiva. La segunda es razón dada, o sea, el mundo racional o de verdades racionales. Algunos autores destacados que hablaron sobre la razón son Aristóteles, Bernardo de Claraval, Auguste Comte, Jacques Derrida, René Descartes, Wilhelm Dilthey, Sigmund Freud, Galileo Galilei, Jürgen Habermas, Immanuel Kant, David Hume. Estos son algunos de los principales. Nosotros nos vamos a centrar sobre Immanuel Kant, René Descartes y David Hume. Immanuel Kant, el destacado filósofo alemán, analizó ampliamente la razón en sus obras fundamentales. En ellas dio su opinión sobre ella, dejándonos con que hay dos tipos de razón. La razón teórica, que relacionó con el conocimiento y la comprensión del mundo, pero también tiene el significado de que es la capacidad humana para alcanzar principios y verdades universales. También habló sobre la razón práctica, que la relacionó con el juicio moral y la toma de decisiones. Pero el significado de la razón práctica también es el uso de la razón para decidir cómo actuar. La Enciclopedia de Filosofía de Stanford la definió como la capacidad humana general de resolver mediante la reflexión la cuestión de lo que uno debe hacer. David Hume fue un filósofo, historiador, economista y ensayista escocés, constituido una de las figuras más importantes de la filosofía occidental moderna y de la Ilustración escocesa. Es conocido por su sistema filosófico altamente influyente en el empirismo, escepticismo y naturalismo. Hume propone para la razón un rol meramente instrumental. Las cosas del mundo solo pueden atraernos o repelernos por la índole de nuestros deseos, sentimientos, emociones y pasiones. En este sentido, dice Hume, el impulso a la acción no se origina en la razón, sino que solo es dirigido por ella. René Descartes. René Descartes nació en 1596 y murió en 1650. Fue un filósofo científico y matemático de origen francés, considerado por la tradición como el padre de la filosofía moderna, la geometría analítica y el mecanismo de física. Descartes fue uno de los grandes hombres de la ciencia de su época y aún es un referente obligatorio y central de la cultura occidente. Se considera innovador y rupturista para los métodos y las teorías aceptadas por la academia en su momento, a los que ayudó a refundar. Muchos trabajos, conceptos filosóficos lleva hoy en día el adjetivo cartesiano para indicar su origen en los postulados de este pensador, ya sea matemática, física, tecnología. Es una figura a la que se vuelve constantemente prueba de su pensamiento y aún ante muchas personas está vivo y sigue hablando a los filósofos del presente. Eso sería todo de parte nuestra. Espero les haya gustado y nos hayan entendido nuestro tema. Gracias por su atención.